Hola, Dios les bendiga. Qué placer y qué bendición poder estar en esta oportunidad nuevamente conectados y caminar por la palabra de Dios. Estamos contentos de que ahora estamos en uno de esos libros maravillosos en donde nos ayuda a entender lo que Dios tiene para nosotros y los procesos que usualmente el Señor va a tomar para que nosotros podamos crecer en Él, para que podamos conocerle más a Él, para que podamos entender el sabor que el Señor quiere darle a los procesos y los objetivos y los propósitos que Él tiene para nosotros. Quiero que vengas conmigo al libro de Nehemías, en el capítulo 2, versículos del 17 y 18. Dos versículos pequeños, pero que dicen tantas cosas. Primero, tenemos que entender un poco de la vida de Nehemías. Nehemías era un hombre muy especial que seguramente nació, creció y se desarrolló en Babilonia. Cuando Judá ya estaba exilada en ese lugar, llevada, recordamos, por Nabucodonosor, y entonces Nehemías se crió, se desarrolló como un hombre extranjero en el imperio más grande de su tiempo, Babilonia, que en este momento ya era parte del imperio persa. Es decir, era un hombre que tuvo que acomodarse, tuvo que ajustarse, él y su familia, a las diferentes realidades que les tocó en la vida que caminar, que atravesar. Muy similar a lo que a ti y a mí nos toca vivir seguramente todos los días de nuestra vida. Todos tenemos que acomodarnos. Las cosas usualmente no van a ser exactamente como nosotros queremos. Muchas veces el plan nuestro de vida lo vislumbramos como una línea, como un camino recto, pero la realidad para todos nosotros los seres humanos es que la vida es como un camino con curvas, con baches, con subidas, con bajadas, con precipicios, en fin, totalmente diferente a lo que nosotros muchas veces podemos imaginarnos en nuestra mente. Lo cierto es que de la misma manera que Nehemías fue capaz de acomodarse y en ese acomodamiento entender y conocer la voluntad de Dios y experimentar el poder de Dios en su vida, de la misma manera tú y yo podemos hacerlo en nuestra existencia. Por eso, mantén la palabra abierta allí. A Nehemías capítulo 2, versos 17 y 18. Y si pudieses tú leer toda la historia en ese capítulo 2, sería maravilloso. Cómo el Señor se manifiesta con Nehemías. Pero bueno, Nehemías era lo que se conocía en ese momento como el copero del rey. Es decir, era aquel que probaba el vino antes de que el rey lo consumiera para evitar cualquier tipo de calamidad para el rey, ¿verdad? Es decir, la vida del rey dependía de la honestidad y sinceridad y astucia de su copero, de aquel que velaba por el bienestar del rey. Es decir, era un hombre de suma confianza. Pero cuando tú y yo vemos la vida de Nehemías, su carácter, su forma de actuar, su forma de ser, nos damos cuenta que era un hombre especial. Era un hombre especial no porque tuviera 10 manos, no porque tuviera 10 ojos, no porque tuviera 10 piernas. Era especial por su carácter. Y mira, y eso es algo importante que tú y yo tenemos que entender. Lo que nos hace diferentes y especiales a nosotros es nuestro carácter, nuestros valores, nuestros principios, nuestras actitudes en la vida. Cuando lees ahí te das cuenta que el rey, cuando le sirvió el vino, Nehemías le dijo: Nehemías, te noto triste. Y en una anotación en el pasaje dice que Nehemías jamás se había presentado triste delante del rey, de su trabajo, pues. Nunca había trabajado con tristeza. Cuán diferente es a la realidad que nos toca vivir ahora en la vida, en donde todo mundo se queja de todo. Todos se quejan de todo.
Nehemías aprendió a vivir feliz donde estaba y mantener una actitud positiva y una actitud de ánimo. Y cuando vemos esas realidades en la vida de Nehemías, nos podemos dar cuenta que Dios lo estaba preparando, Dios lo capacitó para la labor que le correspondería hacer en este momento de su existencia. Cuando él se da cuenta cuando Nehemías se da cuenta que los muros de Jerusalén, la ciudad, estaba en ruinas, sus muros caídos, su corazón se duele. Y eso provocó un rostro de tristeza frente al rey, el cual le pregunta, y es una oportunidad para Nehemías de compartirle su dolor y de pedirle que le ayudara a solucionar su problema. Y el rey accedió. Mira, cuando tú y yo mantenemos una actitud de fe, de confianza positiva delante de Dios y delante de los hombres, puertas se van a abrir a nosotros. Puertas se han de abrir. Las puertas no se abren para aquellos que son negativos. Las puertas no se abren para aquellos que permanecen constantemente tristes. Vivimos en un tiempo en donde la depresión es la enfermedad común de los seres humanos. Pero definitivamente con depresión a nadie se le abren las puertas. Y eso usualmente lo deprime más. Pero tenemos que entender de que en Cristo tú y yo podemos tomar una acción totalmente diferente a lo que podemos estar viviendo. Y eso pasó con Nehemías. Y la historia sigue diciendo que Nehemías llegó a Jerusalén y tomó un puñado de hombres, líderes de la ciudad, para que le acompañaran en un viaje de reconocimiento de Jerusalén, de reconocimiento del estado real de la ciudad. Mira, cuando tú y yo tenemos fe, la fe no es ciega. Cuando tú y yo decimos que somos gente de fe, no estamos creyendo en fantasías ni en cuentos de hadas. La fe del creyente es una fe sólida, y para ser sólida tiene que estar basada en algo. La fe del cristiano no es ciega. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos muchas razones sobre las cuales poder cimentar nuestra fe en Cristo mismo, en su palabra, en lo que nosotros hemos experimentado. En fin, en tantas cosas tú y yo podemos ciertamente tener una fe fundada sobre la roca. No es una fe ciega. Una fe ciega es aquella fe que no conoce, pero tú y yo conocemos al autor de nuestra fe, a Cristo. Por lo tanto, cuando Nehemías reconoce la ciudad y verdaderamente se da cuenta de que la situación es terrible, entiende su realidad, pero al mismo tiempo conoce y entiende al Dios de su realidad. Y tú y yo tenemos a un Dios todopoderoso. Nuestro Dios es verdadero, es el único y es todopoderoso. Y de la manera en que ayudó a Nehemías a reconstruir los muros, de esa misma manera Dios quiere que tú y yo podamos reconstruir nuestra vida. Yo no sé en qué situación tú estás hoy, pero la situación de Jerusalén era una situación de ruina. Probablemente tu vida está en ruinas. Probablemente tu hogar está en ruina. Probablemente tus finanzas están en ruinas. Probablemente tu salud está en ruinas. Pero déjame decirte que en Cristo Jesús podemos reconstruir nuestra vida. Tú puedes reconstruir tu vida en Cristo Jesús. Y la palabra nos enseña cuando Él les comparte a estos hombres, después de ver la realidad de la ciudad, les comparte lo que el Señor había hecho en él, en Nehemías, en su vida, y con lo que su dinámica con el rey, y lo que le había dado para reconstruir. Dice que estos hombres se animaron y usa una palabra tremenda cuando dicen, entonces después de escuchar lo que Nehemías les había dicho, ellos dijeron, levantémonos y edifiquemos. Ahí en el verso 18 dice, así esforzaron sus manos para bien.
una tarea herculeana, la que les gigante, grandísima, frente a muchos enemigos, pero dice que lo lograron hacer en 52 días determinados. ¿Por qué? Porque pusieron su confianza, su mirada en su Dios. ¿Por qué? Porque Nehemías tenía puesta su confianza y su mirada en Dios. Pon en este día tú tu confianza y tu esperanza en Dios. Y déjame decirte, cuando tú lo hagas, todos los que están a tu lado, todo tu entorno, lo notará, cambiará y se levantarán y edificarán. Este es el tiempo de reedificar tu vida, cualquiera que sea el área que necesita ser reedificada. Este es el tiempo. Cree. Que Dios te bendiga y que la paz del Todopoderoso esté contigo hoy y siempre. Hasta la próxima.